Buenas tardes, somos el grupo número 6. Vamos a realizar la guía número 11. Somos el paralelo número 12 y nuestros nombres son Franklin Bolaños, Marquis López, Ronnie Matute. Giovanna Saavedra. Ya, muy bien, vamos a comenzar con las preguntas propuestas. Como preguntas nos dan qué es una fuerza conservativa y que creamos dos ejemplos. Ya, una fuerza conservativa es aquella que ofrece una conversión bidireccional entre la energía cinética y potencial. Y como ejemplo tenemos unas muy simples y comunes que son la gravitacional y la fuerza del resorte. Sí, el ejemplo. Ya, ahora vamos con la pregunta 2. Nos dice que una persona comprime un resorte un valor delta X. Realiza la gráfica de la fuerza del resorte en función del desplazamiento. Entonces, nos dice que una persona comprime un resorte. Vamos a poner. Esa va a ser la fuerza que la persona va a ejercer para comprimir el resorte, y el resorte va a ejercer una fuerza en contra de la fuerza que a él le provocan. Entonces esta va a ser positiva, y en el momento en el que ya lo vemos en la gráfica, que es fuerza por el desplazamiento, como es positiva, entonces, y como es constante, ¿no? No, es variable. Es variable. Por eso es una línea recta. Entonces, y como es variable, entonces va a ser en la gráfica fuerza por desplazamiento, aquí se convertiría en esta lo que como la persona comprime. Variable de menor a mayor. Porque mientras más se va a comprimir, se va a aplicar mayor fuerza. Ya. La otra dice. ¿Qué es lo que yo. En la pregunta 3 tenemos cuál es el trabajo realizado por la fuerza elástica. Y la fuerza elástica es constante o es variable. Entonces, el trabajo realizado por una fuerza elástica sabemos que es la constante K multiplicado por el desplazamiento en X al cuadrado dividido para 2. Y también podemos saber que su fuerza es variable, es variable. Ya que depende del desplazamiento multiplicado por la constante. Claro, y así, mientras más se va a comprimir, mayor fuerza tiene. La fuerza aumenta. ¿Qué nos podemos? 1, 4, Sí, ¿cómo lo digo? Ya no sé. Ya. Entonces, la pregunta 4 nos dice que si la energía cinética depende del sistema de referencia. Entonces, estamos de acuerdo que sí depende del sistema de referencia, debido a que ahí intervienen las velocidades. Y así entonces necesita. de un sistema de referencia para. Claro, por lo tanto se deduce eso. La 5. Ya, en la 5. ¿Por qué no marcaba? Ya dice en la 5, dice si el trabajo neto realizado sobre un objeto es positivo, ¿qué sucede con su energía cinética? O sea, si yo realizo aquí, y este es mi sistema de referencia, y digo que aplico una fuerza, y entonces va a realizar una distancia X, entonces va a realizar un trabajo positivo. Y ya, y me dicen ahí qué sucede con su energía cinética. O sea, quiere decir que si aplico una fuerza que haga que aquí ocurra trabajo, va a ser que la velocidad final va a ser mayor que la velocidad inicial. Eso, por ende, quiere decir que el trabajo va a ser un medio de la masa por la velocidad final menos un medio por la masa por la velocidad inicial, todo esto al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Si la velocidad final es mayor que la velocidad inicial, entonces el trabajo siempre va a dar una cantidad positiva. Ya. Ahora, en cambio, me dicen, esto podemos poner como 5. Y la energía cinética en ese caso aumenta. No, la energía cinética aumenta en ese caso. Ya. Ahora dicen, si el trabajo es 0, ¿qué significa? Ya. Si el trabajo es 0, si decimos que el trabajo es igual a la fuerza por distancia, y ahora decimos que el trabajo es igual a la masa por aceleración por distancia. Ahora me dicen que el trabajo es 0. Si el trabajo es 0, hay dos opciones: que la aceleración sea 0 o
que la distancia sea 0. O mejor dicho, pongamos por el desplazamiento, delta x. Ahora hay dos opciones: si el trabajo va a ser igual a 0, las únicas opciones que hay es que la aceleración sea 0 o que el desplazamiento de la partícula sea 0. Y esa sería la Claro, respuesta. y que indique que la aceleración sea cero, entonces la Ajá. velocidad es constante. Ah, claro, por si la velocidad es constante, entonces la velocidad final va a ser la misma que la inicial. Ah, sí, no, déjame poner eso acá. Si aceleración es igual a 0, velocidad final es igual a la velocidad inicial, por ende el trabajo va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad final, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial, pero como son iguales, el trabajo es 0 porque se nula. Ajá, exacto. Sí, también. A ver, la otra dice, pregunta 6. Un objeto se mueve de la posición, bueno, aquí vamos a aplicarla. A ver, vamos a borrar esto. A ver, aquí nos dice que un objeto, tenemos la gráfica, un objeto A y por acá B, entonces algo así está en la gráfica, ¿no? Sí. Y dice, un objeto se mueve de la posición A hasta la posición B, luego retorna a su punto de partida A, tal como se muestra en la gráfica adjunta. ¿Cuánto es el valor del trabajo realizado por la fuerza gravitatoria durante toda la trayectoria? Entonces recordamos el teorema: trabajo es igual a la variación de la energía gravitacional. Entonces el trabajo va a ser igual a la energía gravitacional final menos la energía gravitacional inicial. Reemplazamos, entonces esto es la masa por la gravedad por la altura final menos la masa por la gravedad por la altura del final. ¿Ya? Como nos dice que partes del punto A, desde 0, se asume que es 0, y va hasta el punto B, pero regresa. Entonces nos queda que esto es 0 final porque vuelve al mismo punto, y como parte del punto 0 también es 0. Y realizando la multiplicación nos queda que la masa variada por 0 es 0. Entonces deducimos que ese trabajo es igual a 0. Otra forma de hacerlo también sería por W igual a la fuerza por el desplazamiento. Como este desplazamiento sale de un punto igual al mismo punto, nuestro desplazamiento es 0. Entonces aquí de la misma forma concluimos que nuestro trabajo va a ser igual a 0. Demostrado de dos formas diferentes, desde el punto gravitacional y desde el punto de desplazamiento. Creo que, no sé si estoy mal, es menos delta U, porque si tú lanzas una pelota hacia arriba, si por ejemplo de A a B va hacia arriba, la fuerza va hacia abajo, y si decimos que es el coseno del ángulo que forman entre la fuerza y el desplazamiento, va a ser 180. Entonces eso sería que sea la menos UG y sería inicial menos final, igual sería lo mismo. Claro, solamente cambiarían los signos. Ajá, pero ponle por si acaso. Ya, pongamos aquí menos, más. Eso, menos. Y aquí menos, Ajá. y más, ya. No, está bien. Sí, está igual. El punto clave no cambia, que es que no se Ajá. desplaza y regresa al mismo punto y la altura no varía. Ese es el punto clave en esta Ajá. situación. Ya, ahora tenemos el problema 7, que nos dice el 7 nos dice que dos alpinistas de igual masa escalan una montaña siguiendo caminos diferentes. El primero recorre un camino corto y empinado y el segundo una trayectoria largo y suave. Los puntos iniciales y finales de los mismos de ambos alpinistas son los mismos. Comparar el trabajo realizado. Ya, entonces tenemos que un alpinista sube por un lado, que es más empinado, y otro sube por otro lado. Este va a ser nuestro inicial en 0. Se van a desplazar, ambos terminan en la misma posición final. ¿Ya? Ahora, aquí lo que vamos a aplicar es, como estamos hablando de escalar, vamos a decir que el trabajo del primer alpinista va a ser igual a
delta UG o energía gravitacional. Y el trabajo de 2 también va a ser igual a lo mismo. Recordamos que esto va a ser UG final menos UG inicial. El 2 de la misma forma, UG final menos UG inicial. Como recordamos que esto depende de la altura, esta altura, según nuestro sistema de referencia que es tomado aquí, es 0. Y por lo tanto este se elimina. Va a ser 0 de la misma forma acá. Entonces en sí este trabajo va a ser igual, el trabajo 1 va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura que va a recorrer. Pero también será negativo. O sea, igual. Porque, o sea. Claro, solamente en este caso no tomamos cuenta porque, claro, estamos en módulo simplemente. Ya, entonces, y el W2 tenemos que ser igual a la masa por la gravedad por la altura. Como ambos tienen la misma masa y tienen la misma altura, es decir, el mismo desplazamiento, porque los dos van por distintos caminos, pues van a llegar al mismo punto. Haciendo esto, nos dice que entonces el trabajo 1 va a ser igual al trabajo 2, diferente de 0. Y concluyo que la literal que corresponde es la C, que es W, trabajo 1 es igual al trabajo 2, diferente de 0. ¿Sí? Sí. Ya. Déjame borrar. Bueno, en el problema número 1 de los propuestos tenemos que un bloque de 2.5 kilogramos de masa es empujado a 2.2 metros. Entonces tenemos aquí el bloque. De 2.5 kilogramos y que a este se le aplica una fuerza constante de 16 newtons, pero que está angulada y que este ángulo es de 25 grados. Entonces la fuerza la tenemos aquí, es igual a 16 newtons, forma un ángulo con la horizontal de 25 grados. Ya. Entonces se nos pide determinar 4 cosas. En primer lugar, determinar la fuerza aplicada. Entonces, el trabajo de la fuerza aplicada. Entonces, como tenemos una fuerza en diagonal, sabemos que tenemos que descomponerla porque no toda va a hacer trabajo en este caso. Solo la que va en dirección del movimiento va a hacer trabajo. Entonces, el trabajo de literal A, así fue como lo escribió, sí, va a ser la fuerza total, que es 16 newtons, pero descompuesta en su parte horizontal al movimiento, que fueron 25 grados, y esto lo multiplicamos por el desplazamiento que nos dice la consigna, que viene siendo 2,2 metros. Esto me dio un total de 31.9 joules. Por otra parte, también nos pidieron el trabajo hecho por la fuerza normal ejercida. Entonces, el trabajo de literal B sería, tenemos el peso, porque vamos a hacer la sumatoria de fuerzas para ver más específicamente. Sumatoria de fuerzas en Y. La normal W, el peso, la normal ejercida por el piso, y aquí ya tenemos la fuerza en X, no, fuerza en Y, y hacia acá sería la fuerza en X. Y desplazamiento. Ya, entonces la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 porque no se está desplazando en Y. Tenemos que el W en conjunto con la normal, pues, sí, va a ser igual. No, porque también se aplica la fuerza. El conjunto, el W más la fuerza
seno de 25 menos la normal, esto es igual a 0. Diciendo que la normal va a ser positiva, hacia arriba, y que la fuerza en X va a ser positiva. No, pero, o sea, di que el sistema de referencia es O hacia sea, abajo. ajá, hacia dónde se mueve. ¿Con qué? ¿Hacia la derecha? Solo Por eso aquí está. O sea, pon una flechita. Pon una flechita hacia abajo y que... Positivo. Ya no. entonces, teniendo esto, podríamos decir que nos está pidiendo de la fuerza normal. La fuerza normal sería igual a W más F seno de 25 pero aquí tenemos que el desplazamiento es 0 porque no se ha movido. Igualmente el trabajo realizado va a ser 0. No se ha desplazado en Y. Claro, ya no se desplaza. Sí, está bien, pero también otra forma de hacerlo es la normal por el desplazamiento y el ángulo entre las dos, que en sí es el producto punto entre los dos vectores, y el coseno de 90 quedaría, y el coseno de 90 es 0, y por ese punto también sería. Está bien hecho la deducción, porque en Y tienes razón, no se desplaza en X, entonces está bien. Es otra forma de hacerlo, yo lo hice de otra forma, por eso te estoy comentando. También tenemos en el literal C, nos piden trabajo hecho por la fuerza gravitatoria. Entonces es el mismo caso, solo que aquí solo vamos a usar la W, no hubo un desplazamiento en Y, entonces esto va a ser 0 y finalmente Trabajo neto. del trabajo neto. Entonces aquí sí vamos a tener que usar lo que acabamos de despejar aquí. El trabajo neto El trabajo neto es la suma de todos los trabajos. la suma de todos los trabajos, y como aquí nos da 0 Ajá. nos da 0 en Y, La suma de W, de A, B y C. ajá, solo sería lo mismo que arriba, Ajá, porque sería- la única fuerza que queda es esta. Y 31.1 joules. Ahí lo copié. Es que yo lo hice más largo para no aquí espacio. Estamos bien. Ahora el 2. Dios. A ver, en este tenemos el problema 2, que es algo así. Vamos a hacer la gráfica porque aquí se sacan algunas cosas. Entonces tenemos aquí un resorte. Aquí está, este es el punto B. El punto A y el punto C. Nos dicen que este radio es 30 centímetros. Esta altura también es 30 centímetros. ¿Ya? Esa es la gráfica, solamente para guiarnos. Y esta es la pelota que nos dice, ya vamos a leer. A ver, aquí nos dice, en cambio, dice un objeto esférico que pesa 2.5 newtons está restringido a moverse por un alambre semicircular situado en el plano vertical, ya que es el que tenemos aquí, ¿sí? Para darnos una idea. Ahora, según indica la figura, dice, el resorte tiene una longitud natural de 20 centímetros y una constante elástica de K. Vamos a anotar esto, el peso, los datos, 2.5 newtons, la constante del resorte, que es 50 newtons sobre metros, ¿sí? Y el resorte mide, sin que se ejerza ninguna fuerza, 20 centímetros. ¿Ya? Dice, asumiendo que el rozamiento es despreciable, si se suelta el objeto partiendo del reposo desde el punto A, determina la velocidad en el punto B. Bien, aquí lo que tenemos que hacer como primer paso, que la diferencia de energía mecánica en este sistema va a ser igual a 0. Y de aquí nos salimos que la energía en B
menos la energía en A va a ser igual a 0. Por lo tanto, nos queda que la energía en B es igual a la energía en A. ¿Ya? Concepto de energía son las sumatorias de todas, que es la energía cinética, que es la sumatoria de la energía cinética en B, más la energía gravitacional en B, más la energía elástica en B, igual a la energía cinética de A, más la energía gravitacional de A, más la energía elástica de A. La pelota, la esfera en principio está aquí y el resorte también sigue sobre ella, porque el resorte está unido a nuestra esfera. Nos dice que parte del reposo, por lo tanto aquí ya podemos ir deduciendo que energía cinética en A no hay, porque aquí relacionamos la velocidad y la velocidad en ese punto es 0 porque parte del reposo. Seguimos, ahora sí aplicamos como esto es la energía cinética de B, es un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado más la energía gravitacional de B, que es la masa por la gravedad por la altura de B, más un medio de la constante del resorte por el desplazamiento de B al cuadrado, igual a la masa por la gravedad por la altura de A, más un medio de la constante por el desplazamiento de A al cuadrado. ¿Sí? Tenemos ahora en este punto, ahora vemos lo que nos pide es esto. Tenemos nuestra masa, no, pero la podemos hallar dividiendo 2.5 dividido para 9.8, que eso me salía 0.26 kilogramos. Sí. Ya, con los cálculos, ¿no? A ver, y ahora vemos altura de B, si la tenemos que es 30, la altura de B es 30 centímetros, pero como nuestras ecuaciones no usamos nada en centímetros, lo vamos a transformar en metros, que es 0.3 metros. ¿Qué más tenemos? Nuestro desplazamiento en B. Este desplazamiento que nos piden es lo que se estira el resorte entre cada punto. Hasta aquí, si vemos que el resorte parte de aquí, hasta aquí, como tenemos que ya el gráfico nos da que aquí, hasta el punto B mide 30 centímetros, y nuestro resorte mide naturalmente 20 centímetros, entonces nuestro desplazamiento en B en este caso sería igual los 30 centímetros menos los 20 naturales del resorte, que eso sería 0.1 metros, ya transformamos directamente a metros, ¿no? Ahora, ¿qué más nos piden? ¿Qué más no tenemos? La altura de A. La altura de A sí la tenemos porque todo este sistema mide 60 centímetros. Tenemos 60 centímetros, de la misma forma transformamos metros a 0.6 metros. Y así mismo nuestro desplazamiento en A, en cambio va a ser de este punto a este punto. Si se dan cuenta, aquí se forma un triángulo rectángulo y este desplazamiento lo podemos hallar como desplazamiento en A va a ser igual a la raíz cuadrada de 60 al cuadrado más 30 al cuadrado, ya que tenemos aquí nuestro radio de 30 centímetros, 30 la suma de los catetos al cuadrado. Y este desplazamiento nos da 67.08 centímetros. Ya. Asimismo, ese es nuestro desplazamiento, 67.08 centímetros. Pero hay que restarle nuestra medida inicial del resorte, 20 centímetros, menos los 20 centímetros. Esto nos queda ya en metros directamente 0.47 metros. Como ya tenemos todos nuestros datos en función de metros, lo único que nos queda aquí en esta ecuación es despejar la velocidad en B. Vamos a hacerlo. Nos queda un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado, va a ser igual. Pasamos a restar
Sacamos factor común entre las masas, masa por gravedad, factor común. Entonces la altura de A menos la altura de B más 1/2. Así mismo sacamos factor común K. En este caso sería el desplazamiento de A al cuadrado menos el desplazamiento de B al cuadrado. Ahora despejamos nuestra velocidad, el 2 pasa a multiplicar y la masa pasa a dividir. Entonces esto nos queda que la velocidad m al cuadrado va a ser igual a 2 veces la masa por la gravedad por la altura de A menos la altura de B más el 2 pasa a multiplicar así mismo, nos queda 1, nos queda simplemente la constante por delta x de A al cuadrado menos delta x de B al cuadrado. Y la masa pasa a dividir. La masa pasa a dividir. Y como está al cuadrado, es la raíz cuadrada de todo esto. ¿Sí? Así nos queda la ecuación para hallar la velocidad en B. De ahí lo que nos queda hacer simplemente es reemplazar valores. Que si me pueden ayudar confirmando el resultado nada más. Y si algo está mal, pues también me dice. O algo que preguntar, que acotar también. No solo aquí, mira. Dime. Es que tienes el cuadrado afuera del paréntesis. Ah, ya. Me parece que Ah, ya, sí, sí, ya. Ajá, muy bien. Aquí dentro del paréntesis. Cuadrado. Sí, y esto cuando vamos a hacer la multiplicación de todo respectivamente. ¿Sí? Yo lo sé ahorita. Entonces me sabe que la velocidad en B es 6.81 metros sobre segundo. Me queda. Ya. Hay que tener cuidado porque en esta masa algunos se pueden confundir, pueden usar peso, por ejemplo. Tenemos que la masa es de 0.26 kilogramos. Confirmen, a mí me salió esto. Ahora, confirmen ustedes. Sí, me volvió a salir lo mismo. Sí, está bien. ¿Ya? ¿Algo que preguntar, acotar, no sé? No, pero está bien. De esta forma, y bueno, sí concuerda que la respuesta acá en cambio sale 6.88 y 6.8. O sea, la diferencia es mínima. Entonces podríamos concluir que está bien analizado y realizado el ejercicio. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a borrar. Ya. ¿Cuál? No. ¿Sigue? Sí, siguiente. Siguiente. Estamos a usar negro, estamos a usar siguiente. Tengo el mío. Ah, ya. A ver.
ver, el problema 3 dice que un automóvil acelera uniformemente a lo largo de una carretera horizontal recta, desde una rapidez inicial de 12 metros sobre segundos hasta una final de 28 metros sobre segundos y una distancia de 250 metros. La masa del automóvil es de 1.200 kilogramos y nos piden como literal A determinar el tiempo que tarda el automóvil en cambiar su rapidez de 12 metros sobre segundos a 28 metros sobre segundos y como literal B la potencia del motor necesaria para que en el automóvil se produzca este incremento de energía cinética. Ahora, primero el trabajo total o el trabajo neto sería el trabajo total es igual a la diferencia de la energía cinética. O sea, el trabajo total va a ser igual a 1/2 de la masa velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa velocidad inicial al cuadrado. Entonces me va a quedar que es 1/2 masa velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Y entonces el trabajo total, haciendo los cálculos, que la masa es 1200 y la velocidad final, ¿cuánto era? 28 cuadrado menos 12 cuadrado. El trabajo total sale 384.000 joules. ¿Confirmamos? Sí. Ya. Ahora, también pero nosotros sabemos también que el trabajo total es igual a la fuerza por el desplazamiento, por la distancia. Pero también sabemos que... Por el desplazamiento, ¿no? Porque Sí, sí. distancia es escalar y son vectores. Ahora también sabemos que el trabajo total... No, pero el trabajo es escalar. Sí, pero Ah. lo que se multiplica son vectores. Así. Entonces la fuerza es igual a la masa por aceleración en X por el desplazamiento. Y también sabemos que esto va a ser igual a la masa por la diferencia de velocidad en X en función del tiempo por desplazamiento. Ahora sabemos que el trabajo total es 384.000 y esto va a ser igual a la masa que es 1200 por el desplazamiento que son 50 metros, ¿sí? Por dB en X dt. Ahora haciendo las operaciones y pasando todo esto a dividir, ¿cuánto queda? Creo que sí queda más bonito con las ecuaciones acá. 1.28 Ah, uno es el... dBx dt. Sí, eso yo también. Sí, Acá quedan dos. Ya, pues ahora dividiendo nos queda que 1.28 por problemas técnicos se borró la parte del video, entonces tengo que volver a copiarlo. Bueno, hemos dicho que... Y ya es el trabajo total, porque sí, ahí está. el trabajo total decíamos que es igual a la masa por la derivada de b en función de x en un tiempo t por el desplazamiento. Y como decíamos que esta es 384.000 va a ser igual a la masa que es 1200 por la desplazamiento que es 150 va a ser igual al dbx sobre dt. Y dividiendo todo esto nos queda 1.28 es igual a la variación de la velocidad en x en función del tiempo, entonces nos va a quedar 1.28 dt es igual a dp. Ahora ponemos nuestros límites de integración y decimos que en un tiempo 0 está a una velocidad de 12 metros sobre segundos y en un tiempo t va a llegar a 28. Ahora ya integrando nos va a quedar que 1.28 tiempo evaluado de t a 0 va a ser igual a la velocidad evaluada de 28 a 12, nos va a quedar que 1.28 t es igual a 28 menos 12, nos va a quedar que el tiempo es igual a 12.5 segundos. Entonces ese es el tiempo que tarda de llegar de 12 a 28 metros sobre segundos. Ahora el A, ahora el literal B nos pediría la potencia que es necesaria para que el motor realice ese trabajo. Entonces sería la potencia media es igual al trabajo en un intervalo de tiempo. Nuestro trabajo era 384.000 joules en 12.5 segundos. Y la potencia media queda 30.720 watts, que es lo mismo como nos piden expresado en kilowatts.
30.7 kilowatts, que es 31 kilowatts. Y así dejamos por finalizado el ejercicio 3. Así es. Ahora vamos con el ejercicio 4. Sí, sí está siguiendo. Sí. Ya, entonces el problema 4 nos dice: a un bloque de 4 kilogramos en reposo se le aplica una fuerza horizontal que varía con la posición X, tal como se muestra en la figura en la gráfica adjunta. Considere para el bloque y la superficie un coeficiente de rozamiento cinético de 0.25 y que se desplaza desde X igual a 0 a X igual a 6 metros. No, Y nos piden determinar el trabajo de la fuerza horizontal, el trabajo de la fuerza de fricción, el trabajo neto sobre el bloque y la rapidez que adquiere el bloque luego de realizar ese desplazamiento. Entonces lo primero que voy a hacer es poner la gráfica para luego sacarlo. Ya anda acá, Fanny. Así. Ya, entonces aquí nos dan esto. 96. En el literal A nos piden el trabajo de la fuerza horizontal, el cual, como ya nos dan la gráfica, aplicamos y entonces sabemos que cuando tenemos una gráfica fuerza-desplazamiento, el área bajo la curva va a ser el trabajo que ha realizado. Entonces simplemente lo que hacemos es sacar el área bajo la curva, que va a ser 90 por 6 dividido para 2, lo cual nos da 270 joules. Ya, ese va a ser para el literal A. Para el literal B nos dicen el trabajo de la fuerza de fricción. Entonces sabemos que el trabajo va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento. Y en este caso nos piden de la fuerza de fricción, entonces reemplazamos por lo que es la fuerza de fricción, que es el coeficiente Por lo normal. por la normal y por el coseno del ángulo que forma que tiene con el desplazamiento. En este caso, como el desplazamiento va para la derecha y la fricción siempre va opuesta al movimiento, entonces va a formar coseno de 180 grados. ¿Ya? Y por el delta X, que ya lo único que hacemos es reemplazar porque ya nos dan todos los datos. El coeficiente nos dice que es de 0,25. La normal, que en este caso va a ser igual, hago el diagrama acá. Tenemos el bloque, ¿no? Entonces vamos a tener la normal y el peso. Y como no se va a mover en el eje Y, la sumatoria va a ser igual a 0. La normal va a ser igual a la masa por la gravedad, que va a ser masa de 4, la gravedad de 9.8 por el coseno de 180 y por el delta X, que nos dice que se desplaza 6 metros. Luego de realizar en la calculadora nos da de menos 58.8 joules. Sí. Esta es para la B. Luego en la C nos piden que el trabajo neto sobre el bloque. Entonces, el trabajo neto que es neto sobre el bloque va a ser igual a la suma de todos los trabajos individuales. Entonces, como ya teníamos aquí el trabajo de la fuerza que se le aplica y el trabajo de la fuerza de fricción, lo que hice fue sumar los dos trabajos. Entonces el trabajo neto va a ser igual a la suma de las fuerzas individuales, 270 menos
58.8. Y el resultado es 211.2 joules. Esa va a ser para la C. Y por último, el último literal nos pide la D, la rapidez que adquiere el bloque luego de realizar este desplazamiento. Entonces, como uno de los conceptos de trabajo neto, que es igual a la variación de la energía cinética, entonces, como ya tenemos el trabajo neto, vamos aquí a sacar las rapidez que me piden, ¿no? 211.2 va a ser igual K final menos K inicial. 211.2 va a ser igual un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, pero como nos dicen aquí que parte del reposo, la inicial va a ser 0. Entonces va a ser un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Lo que nos piden es rapidez, entonces vamos a despejar de ahí la velocidad, que nos va a dar y la masa, que es de 4. La rapidez va a ser de 10.27 metros sobre segundo. Y así concluimos La sesión 11. la sesión 11.